En este vídeo descubrirás un galeón español hundido en 1622 con uno de los mayores tesoros de la historia. Toneladas de oro, plata y esmeraldas bajo el mar durante más de 350 años. ¿Quién lo buscó durante décadas? ¿Por qué murieron personas en el intento? ¿Y por qué esta historia cambió para siempre la búsqueda de tesoros marinos? En la madrugada del 6 de septiembre de 1622, el mar Caribe se transformó en un campo de batalla. En la oscuridad quebrada por los relámpagos, el galeón español Nuestra Señora de Atocha se abría paso entre olas que rugían como bestias antiguas. Era la joya de la flota de tierra firme, un coloso de madera y acero cargado hasta el borde con oro, plata, esmeraldas y objetos sagrados extraídos de las colonias del Nuevo Mundo. A bordo viajaban nobles, soldados, marineros y esclavos, todos con un destino en común: el Imperio Español. Su misión era clara: escoltar las riquezas a través del océano hasta Sevilla. Pero la naturaleza, como un dios vengativo, tenía otros planes. A pocas millas de La Habana, una tormenta tropical se alzó de la nada, como si hubiera sido convocada por la codicia misma. Vientos de más de 150 kilómetros por hora golpearon a la flota. El cielo se oscureció como una tumba, y las olas devoraban embarcaciones enteras. El Atocha fue alcanzado de lleno. Sus mástiles crujieron como huesos rotos. Sus velas, rasgadas como banderas vencidas, no lograban sostener el rumbo. Pasadas unas horas, el Atocha chocó violentamente contra un arrecife cerca de los Cayos de Florida. Su casco se abrió como una herida. El agua invadió las bodegas y sepultó el oro, la plata y las esmeraldas en la oscuridad. En minutos, 260 almas fueron tragadas por el mar embravecido. Solo 5 sobrevivieron, aferrados a maderos flotantes y arrastrados por la corriente, fueron testigos mudos de una tragedia imperial. El mar se cerró sobre su botín con un suspiro final, y el Atocha desapareció, envuelto en leyenda. Antes de continuar, si te gustan los vídeos sobre misterios históricos, suscríbete y dale al like para que YouTube sepa que quieres ver más contenido como este. Durante siglos, nadie volvería a contemplar su carga. Solo el océano conocía su secreto. El Atocha se convirtió en leyenda. Durante más de 3 siglos, marinos, piratas, arqueólogos y aventureros soñaron con encontrar su tesoro. Algunos aseguraban haberlo visto en mapas antiguos. Otros murieron sin descubrir nada. En el año 1665, bajo las intrigas y alianzas frágiles, un espía británico se infiltró en la corte española y logró obtener un valioso mapa, un portulano con coordenadas aproximadas del naufragio del legendario Atocha frente a las costas de Cuba. A su regreso a Londres, entregó el documento al rey, encendiendo la chispa de una nueva expedición. Un galeón británico zarpó desde los muelles de Londres, decidido a encontrar el tesoro perdido. Pero en medio del Caribe, piratas franceses abordaron el navío con violencia. En un último acto de desesperación, el capitán arrojó al mar una botella sellada con el mapa en su interior. Una noche sin luna, en 1820, tras una marea alta, 3 pescadores cubanos se aferraban a los remos de su pequeña barca, luchando contra el vaivén de las olas. De repente, sobre las aguas tranquilas, una figura se alzó. Envuelto en un resplandor pálido, cruzó el mar como un susurro entre los siglos. Los hombres contuvieron la respiración, y luego, tan silenciosamente como apareció, desapareció. Al amanecer, regresaron al mismo sitio, impulsados por el terror y la curiosidad. Y allí, entre los arrecifes, el sol hizo brillar algo imposible. Una moneda de oro, medio incrustada en la roca marina.
Días después, la moneda fue llevada al Palacio de la Audiencia Nacional, un edificio señorial del siglo XVII. En el despacho del gobernador, un auditor expuso la posibilidad de una expedición oficial, pero el gobernador negó con severidad. Alguna corriente marina trajo esa moneda hasta aquí, sentenció. En 1903, un excéntrico estadounidense lo apostó todo: su fortuna, su vida, su cordura. Vivía solo en un viejo bergantín anclado cerca de Cayo Hueso, obsesionado con una sola idea: encontrar el Atocha. Noche tras noche, estudiaba mapas, hablaba con las estrellas y murmuraba al mar. Un día un telegrama sacudió las oficinas del puerto. He encontrado algo importante. Pero la emoción se tornó en silencio. 2 semanas después, su barco fue hallado a la deriva. En los años 60, un soñador llamado Mel Fisher decidió que encontraría el Atocha. Era un hombre común con una visión extraordinaria. Desenterrar un tesoro perdido hacía más de 3 siglos, hundido en algún lugar del estrecho de Florida. Con su equipo de incansables buscadores de historias, recorrió los archivos más remotos de España, donde las cartas náuticas y los registros de la flota de 1622 se encontraban guardados en pergaminos gastados por el tiempo. A su vuelta continuó sus expediciones. Mel tenía algo que otros no poseían: una perseverancia de acero y una fe inquebrantable. Día tras día, año tras año, su familia y su equipo zarparon desde Cayo Hueso, enfrentando tormentas, burocracia y pérdidas humanas y económicas. Cada jornada comenzaba igual, como un ritual sagrado. «Hoy es el día», decía Mel, con una sonrisa firme en el rostro, mientras la tripulación se embarcaba una vez más hacia lo desconocido. La embarcación Dauntless se convirtió en su segundo hogar. Era un barco modesto pero resistente, como su capitán. Bajo el sol tropical, el equipo repasaba documentos antiguos, mapas coloniales rescatados de archivos polvorientos, diarios de a bordo que hablaban de tormentas y flotas imperiales. Se analizaban patrones de mareas, corrientes y formaciones submarinas. En cubierta, los buzos se preparaban en silencio, revisando sus trajes, ajustando sus aletas, comprobando el aire en los tanques. Los motores rugían como un corazón mecánico. Los compresores cargaban oxígeno en un zumbido constante. En el horizonte, el mar azul misterioso escondía sus secretos. La búsqueda era ardua. El océano es traicionero con sus secretos. A veces parecía que jugaba con ellos, permitiéndoles encontrar fragmentos, un clavo oxidado, una esquirla de cerámica, una bala de mosquete, solo para mantener viva su esperanza. Otras veces el mar se volvía cruel, empujando tormentas inesperadas, dañando equipos, quebrando ánimos. Algunos días regresaban con las manos vacías y los corazones llenos de dudas. Mel perdía amigos, compañeros, incluso a su propio hijo, Dirk, en un trágico accidente de buceo. El dolor fue devastador, pero incluso entonces no abandonó, porque Mel sabía que su búsqueda era más que encontrar sus riquezas. Era un duelo contra el tiempo, una promesa hecha al pasado. Años pasaron y fueron hallando diferentes piezas: cañones de bronce con insignias reales, anclas, cadenas, monedas con la cruz de Castilla, lingotes de plata con marcas de fundición españolas. Cada hallazgo era una pieza más del rompecabezas.
Cada fragmento recuperado alimentaba la esperanza, como si el mar estuviera probando su paciencia antes de revelarle el corazón del tesoro, el pecio central de la Atocha, donde yacía el verdadero botín de la corona española. Mel nunca se rindió. No importaban los obstáculos legales, ni los gastos crecientes, ni el escepticismo de los medios, ni la indiferencia de los gobiernos. Su rostro, quemado por el sol y curtido por la sal, se volvió el rostro de la obstinación. A veces, mientras flotaban en mar abierto, podía imaginar a la Atocha bajo sus pies, a 10, 20, 30 metros de profundidad, cubierto por siglos de arena y coral. Lo sentía. Casi podía oír los susurros del pasado llamándole desde las profundidades. En 1985, un buzo emergió junto al barco y desde al agua gritó: «Hemos encontrado el cofre», sosteniendo en su mano derecha un lingote de oro, todavía intacto, marcado con las inscripciones exactas que coincidían con el manifiesto original de la Atocha. Los tubos aspiraban la capa superior del lecho marino, dejando al descubierto un terreno cada vez más prometedor. Una vez que la capa superficial era removida, los buzos descendían con su equipo de exploración. En el profundo silencio del océano, rodeados por la oscuridad y el frío, cada centímetro del lecho marino era registrado minuciosamente. Los hombres que se aventuraban en esas aguas sabían que lo que buscaban no era solo oro, sino la promesa de algo más grande, algo que podría cambiar sus vidas para siempre. Con cada inmersión, la esperanza crecía. Bajo la luz turquesa del Caribe, el fondo del mar se transformaba en una galería fantasmal, donde vestigios de otra era emergían lentamente, como si el mar mismo estuviera compartiendo secretos. Cada objeto hallado era una pieza más del rompecabezas. Un casquillo de mosquete, una cadena de oro delicadamente trabajada, una cucharilla de plata con el escudo real de los reyes de España. Cada hallazgo, por más pequeño que fuera, encendía el fuego de la expectativa, como una estrella en la vasta oscuridad de lo desconocido. Mel Fisher se volvió una leyenda, aún antes de encontrar el galeón principal. Su nombre recorría la comunidad de cazadores de tesoros como un eco de esperanza. Se decía que su determinación era capaz de mover la mar. El gobierno de Florida comenzó a prestarle atención. Los tribunales también y la presión aumentó. Algunos inversionistas se retiraron, pero Mel continuó, porque para él rendirse no era una opción. Finalmente, ese mismo año, lo imposible sucedió. Tras años de incansable esfuerzo y sacrificio, Mel Fisher y su equipo hallaron lo que parecía un sueño hecho realidad. El pecio central de la Atocha emergió de las profundidades. Toneladas de oro, cofres llenos de esmeraldas colombianas, objetos religiosos de gran valor, armas y lingotes con el escudo de Felipe IV. La historia que había permanecido dormida en las entrañas del mar por más de 3 siglos había despertado. El mar ya no guardaba más secretos, y lo que había sido perdido se convirtió en la mayor joya recuperada de la historia de la navegación. El océano, que había tragado tantas almas, por fin devolvía su tesoro. Pero, como todo gran hallazgo, la aventura no había hecho más que comenzar. El estado de Florida, sintiendo que tenía derecho sobre lo encontrado en sus aguas, reclamó la propiedad del tesoro. Así comenzó una lucha legal feroz y prolongada. Una batalla tan ardua y compleja como la misma búsqueda submarina. En los tribunales, Mel Fisher y su equipo de abogados se enfrentaron al gobierno estatal, defendiendo su derecho a conservar lo que, por derecho y valentía, había sido recuperado de las profundidades del mar.
Los argumentos de ambas partes se sucedieron y la presión fue creciendo cada vez más. Las audiencias se prolongaban, las tensiones aumentaban, pero Mel nunca flaqueó. A pesar de las dificultades, su determinación no vaciló. Cada día que pasaba, la victoria parecía más lejana, pero algo en su alma le decía que debía persistir. Finalmente, después de años de lucha, la Corte Suprema falló a favor de Fisher. Hoy, en el vibrante corazón de Key West, el Mel Fisher Maritime Museum se erige como un santuario de la aventura, el misterio y la perseverancia humana. Dentro de sus paredes, la epopeya de la búsqueda del tesoro de la Atocha cobra vida. En vitrinas resplandecientes descansan los vestigios de un pasado lejano. Lingotes de oro, collares barrocos de exquisita belleza, esmeraldas y cálices labrados con símbolos de la corona española que, tras siglos bajo las aguas, aún conservan su fulgor, como si el mar nunca hubiese logrado tragarlas por completo. Cada pieza es testigo de la tragedia, el coraje y la esperanza que impulsaron a los hombres a desafiar las profundidades del océano en busca de algo mucho más grande que riquezas materiales. Un sueño. Los visitantes recorren el museo, cautivados por la magnitud de lo que encuentran, con los ojos abiertos de asombro, como si al caminar entre los tesoros pudieran escuchar los ecos del naufragio y de Mel Fisher. Entre las sombras del museo, una guía con voz pausada y solemne relata cómo el Atocha, perdido durante más de 3 siglos en las aguas del Caribe, reveló su secreto solo a aquellos lo suficientemente valientes y tenaces para enfrentarse a la adversidad. Los niños, con rostros iluminados por la emoción, escuchan atentamente, mientras los adultos se sumergen en las historias de un hombre que nunca se rindió, que buscó incansablemente hasta que las aguas le devolvieron lo que había perdido. En una esquina del museo, una réplica del James Caird, el bote que Shackleton utilizó para navegar en su propia odisea hacia la salvación, recuerda que, aunque el océano sea implacable y las tormentas parezcan insuperables, la verdadera riqueza no radica en el oro. La mayor riqueza, en realidad, es la voluntad de seguir adelante cuando todo parece perdido. El Atocha, una vez tragado por el océano, volvió a la superficie no solo para contar su historia, sino para recordarnos que en la búsqueda de lo imposible, lo más valioso siempre es la fe inquebrantable en uno mismo.